Dentro de los grandes lanzamientos que hemos tenido este año, había uno en particular que le estaba siguiendo la pista hace ya un tiempo, al menos desde Juegos en el Parque del 2022, cuando pude conocer a su ilustrador y conversaba un poco de detalles, ciertas cosas que llamaban la atención desde un principio, la temática, por ejemplo, el periodo histórico donde ocurre, de cierta forma la incorporación polémica de animales dentro del juego, pero que obedecen al contexto histórico, y una mecánica que da mucho gusto poder jugar, muy simple también, pero con hartos detallitos escondidos, y ese juego es Three Ring Circus. Copia y gracias, por cierto, a Devir Chile. Y vamos a estar recorriendo algunas zonas de Estados Unidos intentando presentarnos en diferentes lugares. Y esas presentaciones nos van a poder dar ciertas retribuciones. Un juego que tiene hartos detalles, como digo, bien escondidos por ahí. Hartas cosas que decir. Y les vamos a estar revisando punto por punto para que puedan disfrutar de este maravilloso juego. Vamos a conocerlo. Aquí tenemos los componentes del juego Three Ring Circus, que está hecho para 1 a 4 jugadores, donde el objetivo es alcanzar la mayor cantidad de puntaje posible al final del juego. Hay puntuación durante el juego y al final del juego, que es bastante, por cierto, así que vamos a estar ahí compitiendo bastante durante la partida. Reglamento con harta información, pero lo curioso es que el turno de cada jugador es una de 2 posibles acciones. Entonces, cada acción que vamos a ir realizando es bastante concreta y va muy bien direccionada e intencionada. Algunas de ellas se componen o se subdividen en otras pequeñas acciones, pero en general el juego es bastante simple en ese sentido, una de 2 posibles acciones. Hartos ejemplos, hartos detalles, harta información, como digo, lo vamos a ir revisando detalle por detalle porque hay simbología por ahí escondida, hay ciertas condiciones que se pueden hacer y otras no, hay ciertas acciones en respuesta a la de otros jugadores, algunas variantes también con respecto a cómo funciona el juego y su respectivo modo solitario. Aquí al reverso tenemos un breve resumen del juego que, como les digo, una de 2 posibles acciones y símbolos aquí para poder ir entendiendo algunas cosillas. Los componentes no van a ser todos usados en todas las partidas. Por ejemplo, tenemos algunos componentes para el modo solitario. Tenemos esta baraja de cartas que tiene a este pequeño mono en la parte de atrás. Y las fichas que les estoy mostrando ahora en pantalla, pero como son para el modo solitario, las vamos a dejar fuera por mientras. Ya vendrá su respectivo video tutorial del modo solitario. Lo que vamos a ver aquí también puede variar de acuerdo a la cantidad de jugadores. Por ejemplo, tenemos algunas piezas para tapar ciertas zonas del tablero. Las vamos a ir conociendo enseguida. Pero si jugamos de a 2 o 3 jugadores, vamos a usar algunas de estas. Incluso podemos variar las que tapemos en cada partida, así que ya hay un buen concepto ahí de rejugabilidad. Primero, cada jugador va a recibir su set de piezas correspondiente a cada color, que de hecho muchas de ellas parecen caramelos. No son caramelos, no se las coman por favor. En primer lugar tenemos 12 carpas para cada jugador que van a ir siendo ubicadas en el tablero en diferentes zonas. Y 3 pequeñas piezas. La de palomitas va a ser ubicada en el punto 0, que va a llevar el registro de nuestra puntuación. Mientras que tenemos un símbolo de pedestal que vamos a utilizar y que va a quedar en nuestro tablero. Y por último, la pieza más importante quizá de nuestro set, nuestra pequeña caravana que va a estar recorriendo las distintas zonas de Estados Unidos. Entonces, azul, morado, amarillo y rojo. Cada quien elige su respectivo color y recibe sus piezas. Además de eso, va a recibir su tablero personal que tiene hartos detalles, tiene harta información. De hecho, al reverso tiene la posibilidad de jugarse el modo solitario. Vamos a usar este lado con el nombre del circo y hartos símbolos. Vamos a entenderlos muy bien en base a cómo avance el video. Por ahora, obsérvelo simplemente, reconózcanlo porque es muy importante. Tenemos espacio aquí para los diferentes artistas que se van a presentar como parte de nuestro circo. Y vamos a ir tapando algunos símbolos y lo importante es lo que está a la vista. Así que ahí vamos a ir contando todos los detalles. Tenemos uno para cada jugador. Este es el amarillo, el rojo, el morado y el azul. Cada uno con su respectivo nombre. Tenemos esta tarjeta que es de la caravana Barnum. Barnum, por lo que estuve leyendo por ahí, igual tiene una historia un poco oscura dentro de la historia del circo. Está por ahí, de hecho, un pequeño recuadro que dice "Hablemos del elefante de la habitación", que tiene que ver con algunas cartas de animales. Estamos en finales del siglo XIX, donde efectivamente se usaban animales en el circo. No se está promoviendo su uso, al contrario, y por lo mismo hay una baraja especial, que es una baraja solidaria que reemplaza un poco los animales con piezas más bien mecatrónicas. Sería interesante que pueda llegar al resto del mundo esa baraja porque se ve bien atractiva. Pero por ahora este señor y misterioso Barnum vamos a dejarlo a un costado porque va a ir rotando entre los jugadores y va a permitir puntuar también. Esta tarjeta está acompañada de esta pequeña pieza de la caravana Barnum.
tenemos algunas piezas que vamos a barajar y vamos a distribuir en el tablero, que ya lo vamos a conocer, que insisto, tiene algunos símbolos que vamos a ir conociendo rápidamente y detallando. No son complejos de entender, pero por ahora conózcanlos y véanlos. Tenemos 4 tipos de cartas distintas. Las más importantes, me atrevería a decir, son estas de aquí con el símbolo de billete, y por el reverso nos van a mostrar distintos elementos. En la esquina superior izquierda podemos encontrar un número que tiene que ver con el dinero que cuesta esa carta o que nos permite pagar otras cartas. Bien interesante cómo se maneja aquí el tema del dinero, porque podemos comprar cartas con otras cartas y pagar cartas con otras cartas. Pero siempre con las de billete, porque tenemos también algunas cartas rojas que vamos a ver enseguida, pero esas cartas nos sirven para pagar. Así que estas cartas de billetes son quizás las más importantes. Y hay de 2 tipos, las que tienen un rayito al centro o las de nuestros artistas, que tenemos aquí de 4 tipos distintos. Y aquí volvemos un poco a los símbolos que veíamos antes en las piezas que van a ir en el tablero. Tenemos piezas de animales con este símbolo de lobo. Tenemos símbolo de magos, donde tenemos aquí esta varita con algunas estrellas. Tenemos a los vaqueros con su correspondiente sombrero y los payasos. En la parte de abajo, cada carta tiene distintas habilidades que tienen que ver mucho con el pedestal que tenemos, y ese pedestal nos va a permitir acceder a mejores posiciones dentro del tablero, y en base a eso vamos a poder juntar más puntuación o recibir mayores beneficios. Ahí lo vamos a ir entendiendo enseguida. Muy importante también la ubicación de cada carta en este juego, porque si se fijan aquí, algunos símbolos apuntan hacia la izquierda, apuntan hacia la derecha, y esto tiene que ver con las cartas que van a ir siendo jugadas. De hecho, me corrijo, solamente estas cartas apuntan hacia la izquierda. Las de mayor poder, por decirlo de alguna forma, entre comillas, apuntan también hacia la derecha. Y las cartas de rayito tienen también algunas habilidades que vamos a ir viendo enseguida, pero básicamente se juegan en respuesta a una acción, que la vamos a conocer en detalle muy pronto. Estos son los protagonistas del juego en cuanto a la escena. Estas cartas nos sirven para comprar y poder acceder a otros elementos, pero estas son las estrellas. Aquí están, por ejemplo, los acróbatas haciendo diferentes piruetas. Tenemos animales también, y finalmente tenemos a los fortachones, o a los que hacen un espectáculo más físico. Estos 3 tipos de cartas se parecen mucho a las cartas de billete, pero como pueden ver no tiene el símbolo de dinero en la esquina superior izquierda, así que no nos sirve para pagar otras cartas. Y lo que sí también nos va a entregar al final del juego es puntaje. Tenemos 2 formas de puntuar en este juego, y cuando es una palomita o una cabrita suelta, quiere decir que el puntaje se recibe de forma inmediata, y cuando está dentro de su paquete es que se entrega al final del juego. Esas son 2 distinciones muy importantes. Y además las habilidades de cada carta de estos artistas mucho más protagónicos pueden variar. Algunos nos dan ciertos símbolos para ciertas acciones, otros van a puntuar en base a ciertas condiciones que logremos o no al final del juego, y así diferentes alternativas. Las dejamos aquí por mientras. Tenemos cartas de objetivo que nuevamente vamos a ir explicando en detalle muy prontamente, pero básicamente mientras más cumplamos la condición que ahí aparece, más puntaje vamos a recibir. Y como pueden ver, el puntaje está dentro de este paquete de palomitas, así que se puntúa al final del juego. Por último, algunas cartas que van a ser utilizadas dentro del tablero, y básicamente tiene que ver con el tipo de presentaciones que esa ciudad quiere ver. Hay diferentes solicitudes y ciertas bonificaciones que podemos recibir. Como pueden ver, tenemos el símbolo de la cabrita, la palomita suelta. Entonces vamos a recibir esa puntuación inmediatamente si cumplimos esas condiciones o no. Vámonos por fin al tablero a ver qué está ocurriendo, que al principio van a aparecer muchas ilustraciones, van a aparecer hartos detalles, pero están todos muy bien relacionados, así que no se asusten ni se mareen con lo que van a ver. Lo vamos a ir revisando enseguida. Tenemos 5 zonas distintas en el tablero. Tenemos a Chicago, a Indianápolis, a Washington, a Nueva York y a Boston. Y cada uno tiene un color distinto. Esos colores son muy importantes dentro del juego porque se van a ir puntuando por separado. Pero cada región tiene características muy similares. Tenemos pueblos, que son 6 en cada región, que tienen este símbolo de casa pequeña. Tenemos ciudades medianas o ciudades pequeñas, como quieren llamarlas, que son 2. Y además una ciudad grande. Como les decía, de acuerdo a la cantidad de jugadores puede que no usemos ciertas zonas, y cuando no usemos ciertas zonas vamos a armar este pequeño rompecabezas contra el cual yo peleé mucho en el unboxing, y en base a eso vamos a tapar ciertas zonas. Por ejemplo, no usemos Boston, así que vamos a posicionar esto aquí, y de esta forma no va a ser utilizado. Quizás tampoco vamos a utilizar
Indianápolis, así que vamos a dejar esta pieza aquí para poder taparlo, y tampoco vamos a usar Chicago. Ahí va a depender de la cantidad de jugadores. Por ejemplo, cuando jugamos de A2 debiesen quedar 3 zonas visibles, y cuando jugamos de A3 quedan solamente 4 zonas visibles, así que ahí, en base a las zonas que vayan a quedar disponibles, vamos a ir utilizando más o menos piezas de estas. Para esta partida de ejemplo vamos a jugar de a 4 jugadores. Como pueden ver, el tablero ocupa harto espacio, así que vamos a ir haciendo distintos cambios entre el tablero principal y el tablero de un jugador para que vaya quedando claro cómo funciona. Entonces, ya habiendo conocido el tablero, empezamos el seteo, donde estas cartas que vimos que tenían objetivos en base a ciertos artistas principales, vamos a revolverlas y vamos a dejar una en cada ciudad grande. Siempre va a sobrar una carta, que aprovecho de adelantar un punto que considero quizá un poco negativo, y es la cantidad de cartas. Siento que una sola carta que sobra quizás es poco, podrían haber sido un poquito más para darle más variedad al juego, porque rápidamente nos vamos a dar cuenta que hay ciertas cartas que son, comillas, más valiosas que otras, o vamos a estar peleando por ciertas cartas por sobre otras. No impacta tanto en el juego, pero sí, al ser un juego que busco jugar constantemente, ahí quizá podría haber sido beneficioso tener un poquito más de cartas, pero me estoy adelantando un poco a los comentarios. Estas piezas que vimos recién las vamos a ubicar al azar también, que tienen 2 lados, y van a ser ubicadas en los puntos disponibles que hacen referencia a las ciudades pequeñas. Recuerden que tenemos pueblos, ciudades pequeñas y ciudades grandes. Entonces, estas ciudades pequeñas van a quedar aquí con estas piezas. En este caso, por ejemplo, no es tan terrible que sobre solamente una, porque tienen información por ambos lados. Entonces, eso se resolvió de forma bastante positiva. Así que ahí vamos a tener harta variedad. Las cartas de billete vamos a revolverlas todas y vamos a formar un solo gran montón que van a quedar en esta parte de aquí. Y los artistas grandes también los vamos a revolver. Vamos a dejarlos en esta zona de juego y vamos a ubicar 5 que van a estar a la vista. Siempre van a haber 5 cartas disponibles a la vista. Cuando robemos de estas cartas podemos robar tanto de las que están disponibles como de las que están acá arriba, así que importante tener la información ahí a la vista. De hecho, cuando hemos estado jugando dejamos esta baraja un poco más acá para que se pueda ver bien desde todas partes. Aquí una pequeña zona de descarte. Las cartas de misiones las revolvemos también y quedan aquí en su zona correspondiente. Y como habíamos ya dicho, a cada jugador le vamos a entregar su respectivo set de piezas y su tablero personal. Con eso entregado y dispuestos ya todos en la mesa, estamos listos para empezar. Muy bien, ¿cómo funciona el juego entonces? Vamos a jugar una serie de rondas indefinidas donde cada jugador va a elegir una de 2 posibles acciones en su turno. Contratar artistas, que tiene que ver con ubicar cartas en mi tablero personal, o realizar presentaciones en algunas zonas de Estados Unidos. Va a iniciar el jugador que más recientemente haya ido al circo y va a ubicar la caravana Barnum en Boston. Si es que no estuviésemos jugando con Boston, va a ser ubicada en Nueva York, pero en este caso, como si la estamos usando, queda en Boston. Esa caravana se va a ir moviendo durante la partida y siempre se va a mover por el lado exterior, y una vez de toda la vuelta el juego va a terminar. Se mueve en respuesta a una acción determinada que ya vamos a ir conociendo en detalle. Entonces, cada jugador va a ubicar sus palomitas en el punto 0. Vamos a tener aquí al amarillo visible para poder entender bien cómo funciona la partida. Así que vamos a dejarlo a él solamente. De hecho, estoy pensando lo mejor, usemos al rojo. El rojo se va a ver un poco mejor en el tablero y así vamos a evitar confusiones. Lo siento, amarillo, nada personal, pero nos vamos al circo rojo. Ahí sí. Así que vamos a poner aquí las palomitas para que se pueda ver bien en la cámara. Además, la persona que está a la derecha del jugador inicial va a recibir la tarjeta Barnum, y esta nos va a indicar cuando se puntúa durante el juego, que cada vez que la caravana Barnum llegue a una ciudad grande se va a producir una puntuación que tiene que ver con mayorías y área de control, que la vamos a ir conociendo ahí en detalle, pero la persona que esté a la derecha del jugador inicial recibe por primera vez esta tarjeta. La vamos a dejar aquí a mano por mientras. Le vamos a entregar también a cada jugador 4 cartas de billete, una carta de misión y una carta de artista especial. Esa va a ser mi mano inicial y nunca puedo tener más de 10 cartas en mi mano al final del turno. Podría llegar a acumular un poco más, pero una vez termina mi turno, si tuviese más de 10 cartas entre las azules y las rojas, debo descartar hasta tener un máximo de 10.
Entonces, damos inicio a la partida y el primer turno es un poco especial porque estamos obligados a hacer la acción de contratar a un artista. Primero vamos a ubicar nuestra pequeña caravana en alguna ciudad grande que no esté ocupada por otra caravana. Por ejemplo, voy a ubicar mi caravana aquí en Chicago. Después, cuando sea el turno de los demás, van a ir ubicando sus respectivas caravanas. Pero mi primer turno estoy obligado a contratar un artista. ¿Y cómo funciona la contratación de un artista? Muy fácil. Recuerden que las cartas nos muestran dos posibilidades, siendo una y la principal la de los artistas, y las cartas especiales con este rayo aquí al centro. Estas cartas se juegan cuando uno hace una presentación de forma opcional. Entonces, en esta primera acción especial, debo contratar cualquier carta de artista. Esta, por ejemplo, jamás va a ir en mi tablero personal. Y contratar un artista es tan simple como dejarlo en mi tablero y pagar su coste. Nunca recibo vuelto cuando pago por un artista, pero puedo incluso combinar cartas para poder pagar un respectivo coste. Esta carta vale 3, esta carta vale 3, esta carta vale 4, esta carta vale 7. Entonces, mi turno puede ser tan simple como jugar esta carta. Y esta carta la puedo ubicar en cualquier zona de mi tablero personal, pero siempre de izquierda a derecha. En este caso podría jugarla aquí, por ejemplo. Tiene un coste 3, así que voy a descartar una carta de coste 3. Y esa fue mi acción, contratar un artista. Ahora, hay otros detalles importantes a la hora de contratar un artista que tienen que ver con ciertos beneficios que voy a recibir y las cosas que voy a ir tapando. Y aquí me puedo detener un poquito más en este tablero personal, así que vamos a conocerlo en detalle. Este es el tablero personal de cada jugador, que es el mismo para los 4 jugadores, no hay ninguna diferencia, y tiene 15 espacios aquí disponibles dividido en 3 filas distintas. En ese sentido puedo jugar un máximo de 15 cartas de artistas, pero igual es difícil jugar las 15 en una sola partida, así que tengo que saber bien dónde voy a ubicarlas. Y hay cierta información que está a la vista. Por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 de estas máquinas a la vista. Eso quiere decir que me puedo mover ahora en el principio del juego 6 espacios, o mejor dicho, un máximo de 6 espacios. Pero ¿qué va a pasar? Eventualmente voy a estar jugando cartas y voy a tapar alguno de estos símbolos. Y cuando lo tape, pierdo ese beneficio. Entonces ahora, como tengo 5 máquinas a la vista, puedo moverme un máximo de 5 espacios. Pero, ¿dónde está la gracia? Algunos artistas especiales me pueden entregar ciertas simbologías, como por ejemplo la de movimiento. Justo no salió ninguna en mi excavación, pero aquí encontramos una. Esta carta, por ejemplo, si la juego, tiene ese símbolo, y como está a la vista, puedo añadir 1 a todo lo que estoy aquí observando. Asimismo, tenemos el símbolo de dinero a la vista, que nos va a permitir sacar más cartas azules, que como ya vimos son bastante importantes. Pero más adelante, si tuviese la posibilidad de jugar estas cartas con este símbolo, lo mismo, voy a poder sacar más cartas de dinero. Y también tenemos los pedestales. Los pedestales, siempre cada jugador van a iniciar con 1, porque tenemos uno a la vista, que está aquí. Y este podría llegar a subir más adelante. Por ejemplo, esta carta me da un pedestal, así que subo 1, más un pedestal por cada carta naranja que tenga aquí hacia la izquierda. No tengo ninguno, así que no va a subir, pero más adelante, por ejemplo, si jugase esta carta aquí, ahora voy a tener 3 pedestales. Los pedestales tienen mucho que ver con un lugar donde me voy a presentar, que son las ciudades pequeñas, ya lo vamos a ver en detalle, pero para que sepan que esto va a ir subiendo y bajando frecuentemente. Va a ser más subiendo que bajando, pero lo que podría pasar es que después, cuando reclame un objetivo, por ejemplo, y tape este símbolo, voy a tener que bajar uno de estos. Así que ahí vamos a ir viendo algunas cosas. O por ejemplo, si moviese esta carta, que con esa acción se puede mover, como ya no está a la izquierda, voy a tener que bajar también un pedestal. Pero todos iniciamos con un pedestal porque tenemos ahí un pedestal a la vista. Entonces, como pueden ver, hay ciertos símbolos que me dan ciertas bonificaciones a medida que las voy tapando. E incluso cuando completo una columna también recibo ciertas bonificaciones. En este caso, este símbolo es robar una carta azul, este es robar una carta de bonificación, que está aquí también. Esto es movimiento, esto es robar una carta de las rojas, que son los artistas principales. Un símbolo para intercambiar una carta por otra en alguna de mis columnas. Jugar una segunda carta y puntuación. Cuando yo tapo una columna completa, voy a poder ubicar una de mis cartas de bonificación que entrega puntaje al final del juego en alguna de las zonas del lado izquierdo. Si no está aquí ubicada, al final del juego no me entrega puntaje. Y puedo tener hasta un máximo de 3 de estas cartas, porque empiezo con una y tengo aquí estas 2 para poder robar una segunda y una tercera. Y por eso hay solamente 3 espacios aquí disponibles. No puedo tener más de 3 cartas durante el juego de bonificación.
También si llegase a jugar cartas suficientes para tapar hasta la quinta de cada fila, recibo aquí 7 puntos, 3 puntos y 2 puntos. Y si junto aquí las columnas, tengo también aquí más puntuación de bonificación. Entonces, en base a eso, me conviene jugar ciertas cartas en ciertos lugares. Pero también hay otras condiciones de estos artistas, que tiene que ver con que el orden siempre debe ser ascendente de izquierda a derecha. En este caso jugué esta carta de mago, así que ningún problema que esté ahí. Pero más adelante quizá quiero jugar esta carta. Así que perfecto, ningún problema, puede ir ubicada ahí porque va en orden ascendente. Pero después, por ejemplo, voy a querer jugar esta carta aquí. Y es tan simple como intercambiarla una vez haya ejecutado su acción, si es que tenía alguna acción. Si juego, por ejemplo, esta carta que es de valor 7, se queda ahí porque va en orden ascendente todavía. Y regla importante, nunca puedo jugar dos cartas del mismo valor en la misma fila. Entonces esto, por ejemplo, no podría permitirse porque ambas son de valor 5. Esas son algunas condiciones de colocación. Y además hay un pequeño beneficio bastante atractivo que le pueden sacar mucho provecho, que tiene que ver con ciertos descuentos que se reciben cuando son jugadas las cartas. Esta carta tenía un valor de 3 que ya lo pagué descartando una carta de 3. Si juego esta carta aquí, que tiene un valor de 4, va a recibir el descuento de la carta anterior. Entonces esta, en lugar de valer 4, ahora solamente vale 1. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si juego esta carta aquí de valor 9? Tiene un descuento de 4, así que solamente vale 5. Y por otro lado, ¿qué pasa, por ejemplo, si juego esta carta aquí, que tiene un valor menor? Se aplica el descuento, en este caso no pago nada, y después voy a hacer la reubicación de las cartas respetando las reglas de colocación. Y de esa forma puedo ir recibiendo ciertos beneficios. Ahora, ¿por qué querría jugar ciertas cartas en ciertas zonas? Primordialmente por los beneficios de cada carta. Por ejemplo, tenía esta carta aquí que dice que me da un pedestal más un pedestal por cada carta naranja hacia la izquierda. Después juego esta carta, pago el 1 que me corresponde, puedo pagarlo con cartas de mayor valor, pero no recibo vuelto en ese sentido. Y también me da un pedestal. Después quizá jugué esta carta que me da 2 puntos al final del juego por cada carta naranja que esté hacia la derecha. Y después juego a los pingüinos. Se hace aquí la redistribución correspondiente. Y ahora estas condiciones se cumplen, así que voy a tener un pedestal más y otro pedestal más. Porque es una carta naranja y ambas cumplen la condición. Y al final del juego además este me va a dar esos 2 puntos. Y eso ocurre con las 3 filas, así que ya tengo más o menos claro por qué querría jugar ciertas cartas en ciertas zonas. Pero además hay otro elemento muy importante que tiene que ver con los artistas que quieren ver las ciudades grandes. Y esta disposición se debe cumplir para poder presentarme en una ciudad grande. Al menos tener el artista del centro. Por ejemplo, aquí en Chicago quieren ver al elefante. Están muy entusiasmados con el elefante, entonces quieren ver a la carta naranja de valor 10. Todos los elefantes naranjos tienen valor 10 para no generar ahí confusiones. Entonces, por ejemplo, si jugase esta carta aquí y pasase por Chicago y me presento, tengo 6 puntos. Pero además, en Chicago, si antes del elefante estuviese alguna carta calipso o azul, como quieran llamarla, y después del elefante estuviese una carta morada, voy a recibir esas bonificaciones. Entonces, por ejemplo, en lugar de tener estas cartas aquí, después voy a jugar a esta acrobata que tiene un valor 12, que en este caso respeta el orden, ningún problema. Si es que no lo respetase tendría que hacer el cambio, pero ahora estoy cumpliendo esta condición. Tengo esos 6 puntos por tener al elefante y además hacia el lado de acá tengo una artista morada. Entonces recibo esa bonificación. No hace falta que esté literalmente al lado, simplemente tiene que estar o hacia atrás o hacia adelante dependiendo de lo que se solicite. Y además tenemos bonificaciones en base al orden de llegada, pero ya vamos a explicar eso. Lo más importante es la razón por la cual querría ubicar ciertas cartas y dónde. Esa es la acción de contratar a un artista. Pagar el coste correspondiente recibiendo el descuento si es que corresponde, aumentar o disminuir los pedestales según corresponda también, e intentar cumplir ciertas condiciones de las ciudades grandes. Si es que es lo que quiero hacer, porque quizá ni siquiera quiero hacerlo. Esa es una también de las gracias de este juego, que si no me interesa presentarme en ciudades grandes y enfocarme en las pequeñas o en los pueblos, puedo hacerlo, ningún problema. Quizá no es lo más recomendable, pero ahí van a ir entendiendo el porqué. Pero esa es la ubicación de artistas, la primera acción. Así que ahora vamos al tablero grande para ver la segunda acción, que es ofrecer una función. Como ya vimos, la primera acción siempre obligatoria es contratar a un artista. Debo iniciar el juego con un artista aquí. Ubico mi caravana correspondiente y mi artista. Todos los jugadores hacen lo mismo. Vamos a ir ubicando algunas caravanas. Por ejemplo, vamos a ubicar
al amarillo en Indianápolis, al morado en Washington y vamos a ubicar al azul en Nueva York. ¿Dónde está su caravana? Aquí está su caravana. Perfecto. Entonces, ahora puedo hacer desde esta ocasión la segunda posible acción, que es presentarme u ofrecer una presentación. Y la presentación está dividida en tres partes. Primero me muevo, que ya vimos tiene que ver con la cantidad de trenes que tengo aquí a la vista en mi tablero personal. Después actúo o me presento en el lugar elegido. Y finalmente la caravana Barnum se mueve un lugar. Primero, me puedo mover hacia la derecha o hacia la izquierda, pero nunca puedo retroceder en la misma situación. Por ejemplo, me puedo mover 1, 2, 3, 4, 5 y presentarme aquí. O, si por ejemplo estoy aquí y tuviese el interés de presentarme aquí abajo, perfecto. 1, 2, 3, 4. Ningún problema. Lo más importante es que, de acuerdo a donde me presente, ocurren ciertas cosas distintas. Primero, me voy a presentar en un pueblo. Cuando me presento en un pueblo, voy a ubicar una de mis fichas en ese pueblo y voy a recibir ciertas bonificaciones. Primero, voy a recibir un billetito por presentarme en ese pueblo. Entonces saco la carta de billete y la dejo aquí a mano por mientras. La voy a dejar aquí. Segundo, voy a recibir una carta de billete por cada símbolo de billete en mi tablero. Ya vimos que todos iniciamos con uno, así que voy a sacar una segunda carta. Y además, aquí algo que me gustó bastante, la lógica del juego dice que los pueblos que están desocupados alrededor, interesados por lo que vas a presentar, se acercan, así que recibes un billete por cada pueblo desocupado que esté alrededor de donde estás presentando. Entonces aquí recibiría 4 billetes. Y esa es la mejor forma de obtener billetes en gran cantidad en este juego. Sobre todo al principio cuando no hay tanto espacio ocupado. Esto se va a mi mano y la caravana Barnum avanza un espacio. Ahora, reglas importantes. Nadie puede presentarse en un pueblo donde ya hubiese una presentación. Pero lo importante es que este pueblo ya no cuenta como un punto de movimiento. Entonces, si el amarillo estuviese aquí, por ejemplo, y quiere presentarse acá, tiene que hacer 1, 2, 3, 4. Se salta ese lugar. Y esto se va a llenar rápidamente de carpas de circo. Así que va a ser más fácil moverse. Pero al mismo tiempo, como estamos contratando artistas, estamos tapando los símbolos de trenes. Entonces, claro, es más fácil moverse, pero tengo menos opción para moverme. Y eso es muy curioso y muy atractivo en el juego. Obliga a pensar bastante hacia dónde quiero ir. Y por si fuera poco, la caravana Barnum también se va a saltar los lugares que ya tuviesen una carpa de presentación. Entonces, si el amarillo se presenta aquí en Detroit, esta caravana avanza, pero avanza acá. Y ocurre algo importante con la caravana Barnum cada vez que llega a una ciudad grande, porque se puntúan las mayorías. Ya lo vamos a ver en detalle, pero tiene que ver con esto de aquí. Pero recuerden que el juego termina cuando la caravana Barnum da una vuelta completa y vuelve a Boston. Entonces esta primera parte es un poco extensa, o pareciera ser un poco más extensa, porque van a pasar varios turnos antes de esta puntuación. Pero aquí Chicago está casi al lado de Indianápolis. Y después de Indianápolis a Washington muy probablemente va a estar lleno de carpas aquí. Entonces se van a puntuar hartas cosas muy rápido. Y uno empieza ahí contra el tiempo, empieza a competir, empieza a construir. Y ahí se vuelve caótico y hermoso este juego. Así que piensen muy bien dónde van a presentarse. Eso en primer lugar con los pueblos. Ahora nos vamos a las ciudades pequeñas, que son estas de aquí. Por ejemplo, aquí en Chicago, en esta zona, tenemos a Detroit y tenemos a San Luis. Acá en Indianápolis tenemos a Cleveland y tenemos a Cincinnati, que están ubicadas en diferentes partes del tablero. Y aquí son importantes los pedestales. Por ejemplo, el amarillo se va a presentar aquí en Detroit, así que en base a la cantidad de pedestales va a recibir diferentes bonificaciones. El primer nivel es una carta roja. El segundo nivel son 2 cartas rojas o 1 punto inmediatamente. Tercer nivel 2 cartas rojas o 3 puntos. Cuarto nivel 3 cartas rojas o 5 puntos. Y el último, el quinto, 3 cartas rojas o 7 puntos. Nunca son ambas, yo elijo. Pero además, a propósito de nuestro tablero, tenemos ciertas bonificaciones si en nuestra parrilla de artistas tenemos además ciertos artistas en particular. Por ejemplo, en Detroit están interesados en ver payasos. Así que si tuviese al menos un payaso en mi tablero, voy a aumentar ficticiamente o de forma momentánea 2 pedestales. Entonces, si por las cartas que tengo estuviese ubicado en el número 3 y además tuviese un payaso, en realidad me presento en Detroit con 5 pedestales. Por ende, podría ubicar esta carpa en el número 5 y ahí recibo la bonificación.
robo 2 cartas desde aquí la zona disponible, robo 2 cartas rojas al azar o pido mis 3 puntos. Yo elijo. Y esto evidentemente indica que nadie más puede presentarse en este punto en particular. Supongamos que después llega el morado y tiene 6 pedestales. Ya está ocupado este, así que lamentablemente el más próximo va a ser este de aquí. Pero después si llegase el rojo con 9 pedestales, perfectamente se puede presentar acá y recibir las respectivas bonificaciones. Ningún problema. Pero esa es la presentación dentro de la ciudad pequeña. Punto importante también, estoy haciendo una presentación y como me presento también recibo cartas de billete. Y en este caso recibo una carta de billete por cada símbolo de billete en mi tablero personal. Si es que tuviese alguna. Punto importante por eso mismo tener al menos siempre un billete ahí a la vista. Otras cosas importantes. En los pueblos no se comparte espacio, pero en estas ciudades pequeñas sí puede haber más de una caravana al mismo tiempo en ese lugar. Lo más importante es que nunca me puedo presentar 2 veces en el mismo lugar. En este caso, por ejemplo, el rojo ya está en Detroit, así que no podría pasar por aquí de nuevo y presentarme de nuevo. Esa acción no se puede hacer. Finalmente nos vamos a las ciudades grandes que ya estuvimos viendo más o menos cómo funcionaban en base a ciertas condiciones que debo cumplir en mi tablero para poder efectuar esa presentación. En el caso de Chicago, tener al menos al elefante, que es la naranja de valor 10, opcionalmente tener las presentaciones de al lado y si fui el primero en presentarme en una ciudad grande, además recibo 3 puntos. El segundo en presentarse va a recibir la bonificación correspondiente de sus cartas más 1 punto y así. Y por cierto, lo mismo, me presento y además recibo billetes en base a los que tenga disponibles en mi tablero. En cualquiera de las 3 presentaciones es cuando puedo usar efectivamente las cartas que tienen este símbolo de rayo y cada una tiene habilidades distintas. Algunas me dan más movimiento, algunas me dan más pedestales, algunas me dan más cartas de billete, pero es en este punto que puedo jugarlas y ahí van a poder significar un aporte bastante importante. Recuerden que la caravana Barnum se viene acercando peligrosamente y eventualmente va a llegar a una de estas ciudades. En ese caso, el jugador que tenía esta ficha de Barnum la va a voltear y al final de su turno se va a puntuar esa ciudad. Supongamos que el que está a la derecha mía es el jugador amarillo, yo inicié como jugador rojo y yo jugador rojo llegué hasta esa ciudad por haber construido una carpa o haberme presentado. Si el jugador amarillo se llegase a presentar, esta caravana no se mueve, no se va a mover hasta que se presente. Y una vez finalice su turno, vamos a puntuar mayorías. ¿Y qué es la mayoría? Básicamente, ¿quién tiene más símbolos de carpa en esta zona? En este caso, como es Chicago, el rojo tiene 3 carpas, así que recibe 10 puntos y avanza 10 en el contador. El segundo lugar va a tener 6 puntos y el tercer lugar solamente 3 puntos. Hay formas de desempatar, por cierto, que tiene que ver con quién está más hacia la izquierda en cada una de estas cartas. Supongamos, por ejemplo, que el amarillo también tenía 3 carpas en esta zona de aquí. Como el rojo se ha presentado primero en esta zona, él se llevaría el primer lugar. Así que igual es importante presentarse en estas zonas. Que un poco lo que decía al principio, no es necesario presentarse aquí, pero es muy valioso. Imagínense, si tienen todas las bonificaciones y además son primeros, son 18 puntos. Y en este juego eso igual es harto, así que piénsenlo. O al menos considérenlo. Ahora, de esa forma van a transcurrir los turnos a lo largo del juego. O contratamos artistas o nos presentamos. Cada vez que nos presentemos la caravana Barnum avanza. Cada vez que la caravana Barnum llegue a una ciudad grande se puntúa quien tenga mayorías. Y en base a eso vamos a ir jugando. Va a llegar un punto donde la caravana Barnum va a volver a Boston. Finaliza el turno que esté en transcurso usando las mismas reglas de la tarjeta Barnum. La persona que tenía esta tarjeta la voltea y al final de su turno se puntúa. Y después pasamos a la puntuación final. Y la puntuación final es primordialmente entregada por las cartas de artistas especiales y las cartas de misión que hayamos podido revelar. Ahora que entendimos el juego, podemos perfectamente entender estas cartas. Por ejemplo, cantidad de presentaciones en Nueva York. Si me presenté 2 veces, gano 5 puntos, 3 veces 7 y 4 veces 10 puntos. Si me presenté en cuántas ciudades grandes. Si me presenté en una solamente, recibo 5 puntos, en 2 7 y en 3 10. Si en las ciudades pequeñas me presenté en ambas, en la de arriba y la de abajo. Por ejemplo, si el rojo se presentó aquí y acá. Aquí se presentó arriba y abajo, entonces serían 5 puntos. Si hubiese hecho eso también en otras zonas, más puntaje. Lo mismo que la primera pero en Chicago, cantidad de pedestales con los que termina al final del juego,
cantidad de símbolos naranjos distintos que haya tenido, cantidad de cartas al final del juego, si tengo 12 o más son 10 puntos y así. Tenemos la puntuación también del tablero personal que nos entrega, por ejemplo, aquí el león 2 puntos por cada carta morada que tenga hacia su lado izquierdo. La misma carta nos da 3 puntos. Tenemos otra carta que, por ejemplo, nos da 2 puntos por cada símbolo de tren que quede visible al final del juego y la carta misma me da 4 puntos. Y así diferentes alternativas. Esta carta, por ejemplo, me va a dar 3 puntos por cada carta naranja de valor 5 que tenga en mi tablero. Y de esa forma vamos a ir sumando y vamos a ver quién tiene más puntaje para ser declarado ganador o ganadora. Y eso es Three Ring Circus. Vamos a hacer un par de ronditas de prueba para que quede mucho más claro cómo funciona. Pero insisto, es muy simple en ese sentido, con todas estas excepciones que van apareciendo, que son hartas. Pero cuando les quedan claras, el juego fluye de una manera muy agradable. Así que vámonos de lleno a estas rondas de ejemplo. Muy bien, primer turno del juego rojo, entonces estoy obligado a ubicarme en una ciudad grande y contratar a mi primer artista. Estoy viendo que, por ejemplo, aquí quieren payasos y magos y acá abajo quieren vaqueros y magos. Lo primero que se puntúa es Chicago y aquí en Cleveland, que está acá, quieren ver vaqueros. Así que vamos a contratar en primer lugar a un vaquero. Tiene un valor de 4, lo voy a pagar con esta carta que vale 5, no recibo vuelto. Y me da un pedestal. Más adelante me podrá dar más pedestales si juego cartas naranjas hacia acá. Y ese fue mi turno. Siguiente jugador juega su primer artista, primer artista, primer artista. Me toca de nuevo y como quiero llegar a Cleveland y tengo 6 de movimiento, podría llegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, me falta 1. Así que por ahora me voy a presentar. Vamos a movernos 2, 1, 2 y me presento en este pueblo. Me voy a llevar un billete por presentarme en el pueblo, un billete porque tengo un billete aquí a la vista y 2 billetes porque hay 2 pueblos a mi alrededor que están vacíos. Dejo mi carpa correspondiente para indicar que ya me presenté ahí y la caravana Barnum se mueve un lugar. Siguiente jugador, supongamos que el amarillo se mueve, va a hacer su presentación también. Paga sus cartas ahí correspondientes, caravana Barnum se mueve, siguiente jugador y me toca de nuevo. Ahora tengo 2 pedestales y estoy interesado en presentarme en Cleveland, pero si me presento en Cleveland con el vaquero tendría 4 pedestales. No es tanto, igual estoy con la mira de sacar esta carta de aquí, que es la que se pide en este lugar. Entonces si la saco y la ubico y tengo un morado, ya sí me voy imaginando más o menos cómo puedo armarme. Así que voy a sufrir en silencio. A ver. Pero mira, tengo esta carta. Voy a contratar a este artista, que es este canino, que tiene un valor de 2. Así que es gratis porque lo estoy jugando al lado de una carta que tiene un valor de 4, que me da un pedestal extra. Y ahora esto se reordena. Perfecto, siguiente jugador hace su turno, siguiente jugador su turno, me toca de nuevo. Ahora estoy interesado en poder jugar esta carta aquí, que tiene un valor de 6, me da un trencito extra. Y aquí estoy tapando este símbolo que me da una carta de bonificación extra, la voy a dejar por ahí escondida por mientras. Tiene un valor de 6, jugada al lado de una de valor 4, así que tengo que pagar 2, voy a pagarla con esta carta de valor 3, se queda ahí. Y ahora este perrito de aquí me da un pedestal extra por haber jugado una carta morada acá. Así que ahora tengo 4. Ya se empieza a ver mejor poder ir a Cleveland. Perfecto, le toca al siguiente, le toca al siguiente, le toca al siguiente. Me toca de nuevo, así que ahora me voy a presentar en Cleveland. Me voy a mover 1, 2, 3, 4, 5, que es lo que tengo disponible. Yo tengo 6 disponible. Y además, por si acaso, voy a aprovechar de jugar una de mis cartas con el símbolo de rayo, que es esta que me permite robar una carta roja. Voy a pagarla, como vale 5, con otra carta de 5 y me llevo a este leoncillo de aquí. Al final de mi turno esto de acá se repone. Entonces me presento en Cleveland con 4 pedestales más 2 serían 6. Voy a tener que quedar aquí en este de valor 5. Y voy a pedir los 3 puntos para poder ir avanzando de a poquito. Como me presenté, recibo un billete y la caravana Barnum se mueve. Siguiente jugador, y así vamos a ir jugando una cantidad indefinida de turnos, intentando hacer diferentes combinaciones, diferentes presentaciones y todo lo que el juego nos propone.
eso es Three Ring Circus. Vamos con los comentarios. Ahí tenemos entonces el juego Three Ring Circus. Comentario positivo en primer lugar. Me gustan las posibilidades que ofrece el juego y las soluciones que ofrece. Hay ciertas cartas que se podrían llegar a jugar de cierta forma, pero no me alcanza. Ah, pero puedo hacer esto para poder hacer esto. Ese pensamiento que se genera y cómo se encadena me gustó bastante en el juego. Y al mismo tiempo pone en situaciones de riesgo muchas cosas. Por ejemplo, me falta dinero. Presentarme en un pueblo es lo más fácil. Ah, pero la caravana Barnum se va a mover bastante y voy a puntuar. Y no quería que puntuemos antes de que yo logre esto. Entonces, ¿cómo lo hago? En ese sentido y en esa forma de razonar en el juego, aparecen hartas cosas muy atractivas. Así que me gustó bastante en ese sentido. El segundo punto que me gusta cuando aparece en un juego es que es un poco impredecible al final, en el sentido que el puntaje puede ser obtenido de múltiples formas. Hay puntuación que se entrega durante el juego que no es tanta, pero que de acuerdo a cómo se juegue podría sí ser bastante. El problema es que quizás al final del juego voy a puntuar muy poco. O al revés, alguien que puntuó muy poco durante la partida porque se estaba reservando para puntuar mucho al final. Dejar ciertas cartas al lado de ciertas puntuaciones y bonificaciones. Entonces hay hartas formas en las cuales podría ser un poco impredecible el resultado final. Y eso me gusta mucho en un juego. El punto negativo sí del juego es que hay ciertos detalles dentro del manual que no se explicitan del todo y quedan ahí un poco a la duda o a la interpretación. De hecho, el foro de la BGG es bastante activo, los autores responden muy amablemente varias preguntas, pero nos pasó mientras jugábamos que habían ciertas situaciones que no sabíamos resolver y finalmente tuvimos que llegar a alguna especie de acuerdo. Por ejemplo, en las presentaciones de pueblo recibo más dinero si es que me presento a los lados con pueblos vacíos. Pero ¿qué ocurre con las intersecciones donde aparecen más pueblos? Donde por ejemplo hubiesen 3 pueblos. Aquí en Nueva York hay un punto donde hay 3 pueblos alrededor. ¿Son 3 billetes entonces? ¿Son 2? No dice el manual que sea al lado izquierdo y al lado derecho. Entonces ahí pueden haber algunas dudas. Por ejemplo también no puedo presentarme por una segunda ocasión en una ciudad donde ya me presenté. Entonces, ese punto de movimiento cuenta para el movimiento, pensando que durante el juego vamos a tener que necesitar y requerir muchos puntos en particular. Y eso puede ser también un poco confuso. Como no puedo pasar por ahí, entonces no cuenta, pero el manual no lo dice. Entonces, esos detalles son importantes de resolver porque pueden definir una partida tan apretada como ocurre en Three Ring Circus. Pero a pesar de eso, a pesar de esos detalles que son un poco difíciles de resolver, la experiencia del juego como está me gustó mucho. Si me siguen en Instagram han visto que he subido varias historias porque lo he estado jugando harto, porque me gustó harto. Siento que el haber entendido bien cómo funciona la mecánica, el saber que hay que puntuar tanto al principio del juego como durante y al final, el no siempre optar por tantas cartas, sino que también llevarse puntuación durante el juego. Hartas cosas que me gustaron mucho. Así que si son fanáticos de los euros medios, este juego les va a encantar. Así que muy recomendado Three Ring Circus.